mexicanos, por ejemplo, tendríamos que saber. O sea, todos tendríamos que conocer nuestra historia porque tenemos una historia común. Pero yo estoy segura que no hay ningún maestro mexicano que no sabe eso y que no puede decir, oye, pues vamos a aprender la historia de nuestro país. No se lo tiene que decir de arriba, ni darle las fuentes indispensables, ni decirle que tienes que estar en la página tal el día fulano de tal de tu libro de texto de historia universal. Todo mexicano tiene que saber en qué país vive, tiene que saber que es una democracia representativa, que tiene garantías, que tiene derechos. Todo mexicano tiene que saber eso. Pero yo también estoy segura que no hay ningún maestro que eso lo va a negar. O sea, tiene que saber que eso lo tienen que trabajar los alumnos. Y de ahí afuera, ¿qué conocimientos? Bueno, pues aquellos que el maestro como profesional sabe e interesan a sus alumnos, que son capaces de realmente constituir el pretexto para desarrollar habilidades en el, ¿no? Y que van a desarrollar en sus alumnos no solamente la habilidad de aprender por su propia cuenta, sino el gusto de aprender por su propia cuenta, porque ahora nuestros sujetos tienen que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y para eso se necesita querer seguir aprendiendo. Entonces, depende de nosotros formar a nuestros alumnos para que les guste aprender. Entonces, cambia, ese es un cambio importante de paradigma. Y también, desde luego, un cambio importante de nuestra función como docentes, de la manera como la vemos. Pero entonces, justo los factores cognitivos son importantísimos, pero no son los únicos importantes. Las actitudes, los valores, las motivaciones, las emociones empiezan a ser fundamentales. Esto también de alguna manera deriva en la importancia que tiene el clima afectivo en el que se aprende. Ese es también un hallazgo como muy reciente de la investigación educativa, y digo en el mundo entero, pero de manera muy especial en los países pobres, en los países como el nuestro, ¿no? En donde cuando un niño va a la escuela y en la escuela se siente acogido, se siente querido, se siente respetado, se siente seguro, ese niño va a aprender mucho más que el niño que no se siente así. ¿Y por qué decimos que en América Latina ha salido esto como lo más importante? Hay un ejercicio de evaluación internacional que se hace solo para los países latinoamericanos, que conduce la UNESCO, que se llama YESE, el Laboratorio Latinoamericano de Calidad de Educación, que evaluó en su primera prueba tercer y cuarto año de primaria y en su segunda prueba tercer y sexto año de primaria, y que justamente encuentra que la variable más importante para explicar la diferencia en rendimiento en igualdad de circunstancias socioeconómicas es el gusto por ir a la escuela, la más importante de todas. Y el gusto por ir a la escuela depende de dos cosas: depende de que el niño sienta que está aprendiendo porque sabe que a eso va, y depende de que se sienta bien, de que se sienta a gusto, de que se sienta, y eso es querido, respetado, acogido, digamos, porque querido no se le puede imponer a nadie, pero acogido, respetado y seguro. Qué importante es eso. Entonces las emociones, ya se sabe que las emociones juegan un papel importantísimo en todo el proceso de desarrollo personal, incluso de desarrollo cognitivo. Y entonces entra esta dimensión ética del proceso formativo. Tiene mucho que ver este asunto de lo ético con el maestro como profesional de la educación, ¿no? Que les decía, o sea, el maestro como profesional es una persona que toma continuamente decisiones. A veces las decisiones son buenas y a veces no son buenas, pero toma decisiones, no es alguien que sigue instrucciones como parece el gobierno pensar. Y por eso nos dan tantas instrucciones y por eso nos llenan todo nuestro tiempo escolar con cosas que ya están predefinidas. Y no, la concepción profesional del maestro es no. El maestro toma decisiones y decisiones importantísimas, y esas decisiones tienen que ser cada vez más profesionales. Y el sistema tiene la obligación de formar al docente para que sus decisiones sean profesionales y de seguirlo formando para que sean cada vez más profesionales. Pero cuando uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las características sociológicas de una profesión? Y bueno, hay varias que yo les podría mencionar, pero la que me interesa resaltar acá es: todas las profesiones tienen un código de ética. Piensen ustedes en los médicos, en los arquitectos. Los maestros no. Por lo menos en nuestro país los maestros no tienen un código de ética. Y sin embargo la profesión se hace cada vez más un ejercicio ético profesional. Entonces, bueno, hacia allá tendríamos que ir caminando. Esta reflexión me parece, es una reflexión relativamente reciente mía, ¿no? De cómo una profesión requiere de este código de ética y cómo
realmente salta el hecho de que en México los maestros no tenemos ningún derecho. Pero la dimensión ética de la actividad profesional emerge, digamos, con estas nuevas competencias. Por otro lado, bueno, está el reconocimiento de que la educación tiene objetivos personales y objetivos sociales. Ha habido siempre sesgos. Por un lado hay quienes dicen, no, a nosotros no nos importan los sociales, nos importan los personales. Y entonces viene toda la escuela activa, ¿no? La escuela activa que dice que no, que lo que importa es el niño y cómo se desarrolla y si estamos respondiendo a sus intereses y a sus necesidades y a sus aspiraciones y a todo lo demás. Y entonces, bueno, el método activo, digamos, exagerado o radical, no le van a importar los objetivos sociales. Y por otro lado están las tendencias que más bien van a enfatizar los objetivos sociales y que van a decir, a mí no me importa si el niño se siente bien o no se siente bien, mi obligación es cumplir con lo que la sociedad me está exigiendo, que es que yo prepare a sujetos que puedan ser ciudadanos, que puedan ser trabajadores productivos y que puedan recibir un salario digno como consecuencia, y además, bueno, que sean empleables, ¿no? O sea, que no tengamos problemas como consecuencia de lo que nosotros hacemos a nivel educativo. En parte la secundaria nace con este segundo sesgo, con el sesgo de que a mí no me importa si son adolescentes o niños o adultos, ¿no? Lo que tienen que aprender es lo mismo, ¿no? Lo que tienen que aprender es este currículum y le tenemos que transmitir estos conocimientos y me lo tienen que poder repetir porque estamos preparando personas para que sigan estudiando. Nace un poco con ese sesgo, por eso el asunto de que estamos formando adolescentes y qué importante es reconocer que un adolescente de 12 años que está en primero de secundaria es muy diferente a un adolescente de 14, de 15 que está en tercero, porque están pasando por una época de transición muy importante, ¿no? Y además reconocer que son adolescentes en donde están buscando su propia identidad, en donde la rebeldía es connatural a su proceso, en donde la canalización de sus energías es básica. Todas estas cosas, pues a nuestra secundaria, antes de la reforma del 2005, eso no le preocupaba en lo más mínimo. O sea, el adolescente no estaba considerado nuestro sujeto aprendiz como un adolescente. Entonces estábamos mucho más enfocados a los objetivos sociales, a lo que la sociedad me exige como secundario, como nivel. Con la reforma se dice, no, espérame tantito, o sea, el ser adolescente es lo que nos está definiendo nuestro quehacer. Estamos trabajando con estos sujetos, con estas características que no son las de cualquiera. Entonces vamos a enfocar el asunto también en la persona. Desde luego los objetivos sociales son importantes, pero también en la persona que es hoy, en sus intereses hoy, en sus necesidades hoy. Y fíjense cómo concebirlo así nos vuelve a llevar a esta necesidad de que el docente tome decisiones. Los alumnos tienen necesidades educativas, todas ellas educativas, porque a nosotros no nos toca atender las otras, ¿verdad? Pero tienen necesidades educativas según, desde luego, su edad, pero también según el contexto donde están. No es lo mismo las necesidades educativas de un niño rural que de un niño de una zona urbana marginal, que de un niño de una zona urbana de clase media. Y sin embargo, supuestamente tendríamos que estar haciendo exactamente lo mismo en todas las secundarias con esos niños que tienen necesidades educativas distintas. Y si no es lo mismo, un niño que está en una zona rural, donde sus padres migraron a Estados Unidos, está con sus abuelos, no le gusta la escuela, está buscando otras alternativas, tiene miedo del futuro, ¿no? La secundaria tendría que estar atendiendo esas necesidades educativas. Una zona marginal urbana en donde la violencia callejera, la violencia intrafamiliar y los niños cuyos padres no están en casa sino hasta la noche, y bueno, son necesidades bien importantes, diferentes, tendríamos que estar pudiendo atenderlas. Y ahí la decisión profesional del colectivo docente, porque es toda la escuela la que se tiene que involucrar, pues es absolutamente fundamental. Son las necesidades individuales, sociales y contextuales. Y bueno, esto que les decía yo del mundo complejo, pues se caracteriza, y está Edgar Morin, el que nos dice cuáles son estas características del mundo complejo, como quizás el epítome de los filósofos modernos que hablan de esto, ¿verdad? Pues nos dice que este mundo está marcado por la incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni siquiera sabemos si lo que sabemos hoy nos servirá para mañana. Es un mundo que está marcado por la incertidumbre y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y adaptarnos a los cambios de manera absolutamente fundamental. La diversidad. No es que la diversidad antes no existiera, siempre ha existido la diversidad cultural, la diversidad de talentos, la diversidad de orientaciones sexuales, la diversidad. O sea, esa diversidad siempre ha existido.
pero ahora se manifiesta más. En el caso de la diversidad cultural por las migraciones, antes no había tantas, acá la cultura